Zona del silencio. Esta historia que estoy a punto de relatarles ocurrió en el año de 1975, yo era un joven todavía, casi por graduarme como abogado, era originario de la Ciudad de México, venía de buena familia, mi papá había heredado la fábrica de jabones que mi abuelo había fundado en su juventud, por lo que puedo decir que todos en la familia habíamos nacido con la vida resuelta. Debido a esto estaba bastante acostumbrado a los viajes, sobre todo a países en el extranjero, de hecho he de decir que a mi familia casi no le gustaba hacer viajes en el país, por lo que nuestras vacaciones solían ser en Europa, Australia y más recientemente en Asia. Yo por mi parte deseaba conocer más de mi tierra, por lo que ese verano invité a mi amigo de la universidad Jorge a que me acompañara en un viaje por carretera durante las vacaciones. Jorge también venía de buena familia, sus parientes eran dueños de unas minas en Guanajuato, o era en Zacatecas. A decir verdad ya no lo recuerdo muy bien, le había pedido prestado a mi padre su Ford Mustang del 67, prometiéndole que no le haría ningún rasguño. Mi padre no solo me lo prestó, sino que me dijo que sería mi regalo de graduación y que debido a la ocasión me lo adelantaría. Jorge aceptó venir con la condición de que invitáramos a su primo Joan. Joan era algo así como la oveja negra de su familia, un yonki inadaptado que había sido expulsado de la universidad y llevaba meses sin trabajo y sin hacer nada más que gastar el dinero de su familia. Era bajito, delgado, pálido, con pelo y barba largas, esto sumado a las ropas viejas que siempre usaba y su facha de hippie lo hacía aparentar mayor edad de la que realmente tenía. A pesar de eso, por alguna razón Jorge, quien era todo lo contrario, un tipo alto, fornido y atlético como un roble y siempre con buena ropa, lo estimaba demasiado y quería que nos acompañara, quizá por las extrañas ideas que siempre se le ocurrían a Joan. Yo acepté, ya que aunque Joan no me caía muy bien, tampoco creí que fuese a ser una molestia. El día que comenzamos el viaje recuerdo, estábamos reunidos en el jardín de mi casa, subimos todo el equipaje y nos despedimos, ya que no sabíamos mucho de rutas de viaje. Lo primero que hicimos fue dirigimos a Puebla, de ahí a Oaxaca y luego seguimos toda la costa del Pacífico hasta llegar a Baja California. El país era muy diferente en esas épocas, mucho más tranquilo he de decir, había todo tipo de paisajes pintorescos, gente diferente en cada lugar que pasábamos, todo tipo de colores y sabores que hasta ese momento me eran desconocidos. Pasamos un mes entero entre playas, mares, montañas, cerros y valles. Cuando anochecía bastaba con que buscáramos algún motel para descansar o simplemente poníamos las tiendas de acampar a la luz de la luna. Joan había llevado solo un par de mochilas, una de ellas repleta de lo que para él era ya casi parte de su alimento diario, por lo que gran parte del viaje nos la pasamos volando entre ácido y hierba. De vez en cuando Joan se levantaba en medio de la noche y bajo la luz de las estrellas se ponía a hacer extrañas danzas según él para que los buenos espíritus guiaran el viaje, cosa que a mí y a Jorge no hacía más que causarnos risa, una risa potenciada por el efecto de las sustancias, y comencé a entender por qué Jorge había decidido que lo lleváramos al viaje. Lo cierto es que a pesar de que Joan era un yonki holgazán, era también un tipo bastante divertido. Para cuando llegamos a Baja California, estando ya muy drogados bajo el sol del desierto y tirados al lado del auto, Jorge y yo habíamos decidido que ya habíamos tenido suficiente del viaje y que era ya hora de regresar. Fuimos a discutirlo con Joan, que como todas las mañanas se encontraba meditando en una colina cercana, a lo que Joan nos respondió: irnos, pero aún falta lo más importante, sé de un lugar donde la madre tierra hace brotar cactus que nos abrirán la mente, un lugar donde el universo mismo le revela sus secretos a aquellos que estén listos para averiguarlos. Jajaja, Joan, estás ya muy drogado otra vez, debiste haber comido algo antes de ponerte a fumar. No, esto es en serio, miren. Joan nos mostró un mapa mal hecho en una servilleta que se sacó del bolsillo. En el mapa se alcanzaban a visualizar los estados de Durango, Coahuila y Zacatecas, y entre estos una zona encerrada en un círculo con el nombre Zona del Silencio. Sé que para estas fechas ese nombre a todos les suena bastante familiar, pero en aquellos días no estábamos muy familiarizados con el tema, y después de meditarlo por un rato, decidimos que de todas formas no nos desviaríamos mucho de nuestro camino para visitar aquel lugar. He de decir que viajar entre el desierto fue quizá la parte que más disfrutamos. Largas carreteras bajo el sol con rock de fondo. Llegamos a Mapimí por la madrugada y pasamos la noche en un viejo hostal. Ahí pedimos indicaciones al tendero para llegar a nuestro destino. Era un viejo ya muy anciano que nos quedó mirando sorprendido y nos preguntó por qué queríamos ir a ese lugar. Nos dijo que ahí solo iban locos y borrachos a perderse para no volver a ser vistos. La verdad no hicimos mucho caso a sus palabras y le dijimos que solo iríamos a dar un pequeño paseo, ya que
llevábamos prisa y pronto volveríamos a la ciudad. Él nos indicó un camino a las afueras el cual deberíamos seguir en auto, de ahí llegaríamos a un pequeño poblado llamado Las Ánimas o algo así, luego habría que seguir a pie más adentro hacia el desierto y con suerte hallaríamos lo que buscábamos. Luego de seguir por aquel polvoriento camino, en efecto, fuimos a dar a un poblado de no más de 15 casuchas viejas hechas de palos y maderos. El lugar parecía abandonado, así que dejamos el auto y nos metimos entre el desierto. Justo habíamos comenzado a caminar cuando nos topamos con una mujer muy anciana que arreaba un pequeño rebaño de cabras flacas. Me dirigí hacia ella y le pregunté acerca de lo que estábamos buscando. La mujer volteó a mirarme y me dijo que solo siguiéramos caminando entre el desierto, pero que no nos recomendaba seguir, y volvió a repetir las palabras del dueño del hotel: en ese lugar solo van locos y borrachos a perderse. Y luego nos dijo algo que aún a día de hoy sigo recordando: la zona del silencio no es algo que encuentras, es ella lo que te encuentra a ti. Para este punto yo ya estaba sospechando que quizá no era buena idea seguir con todo eso. Les comenté a los muchachos esto, pero ellos solo dijeron que todo debían ser simples supersticiones de gente de rancho. Seguimos caminando y a unos 3 kilómetros Joan encontró sus dichosos cactus, unos pequeños y redondos cactus verde azules clavados en el suelo del desierto. Se tiró de rodillas emocionado y nos dijo que nos acercáramos a mirar. Se puso a rezar en no sé qué idioma y luego hizo uno de sus rituales en el que parecía dar una especie de agradecimiento. Luego tomó su navaja y cortó la tapa de varios de ellos, los cuales nos ofreció. Joan se comió un par y Jorge con desconfianza probó uno ante la insistencia de Joan. Yo, que para ese punto ya había tenido suficiente de psicodélicos, le dije que guardaría el mío para más tarde. Anduvimos caminando por unos 5 kilómetros entre cerros y piedras. Jorge y Joan, quienes ya estaban muy metidos en su viaje, entre carcajadas hablaban del color del cielo y la forma de las rocas. Comenzaba a atardecer, así que les dije que era hora de regresar. Fue ahí cuando lo sentí, una pedrada en la base de la nuca. De pronto estaba tirado boca abajo en el suelo e iba perdiendo la conciencia. Escuché los gritos de Jorge que corría y luego todo se oscureció. Me desperté por el frío de la noche. Lo primero que miré fue la gran roca que me había golpeado, aún con un poco de sangre tirada a mi lado. Estaba adolorido, pero más allá de eso no parecía tener más daños. Estaba completamente solo en aquel lugar, ya que la visibilidad era muy poca. Solo atiné a acercarme a unos matorrales para cubrirme del frío, y bajo de ellos pasé la noche entre dormido y despierto. Para cuando recobré por completo la conciencia era ya otra vez de día. Anduve gritando un buen rato el nombre de mis amigos, pero nadie aparecía, así que creí que lo más sensato era tratar de volver al pueblo a pedir ayuda. Tenía hambre y sed, pero como pude avancé por donde creía habíamos llegado. Caminé kilómetros y kilómetros sin hallar nada más que arena hasta que mis pies cayeron rendidos. Fue aquí cuando me comencé a dar cuenta de algo extraño. Este lugar donde me encontraba ahora no se parecía en nada al lugar por donde habíamos llegado. Yo era bueno recordando caminos y cerros, pero nada de lo que habíamos visto al adentrarnos en aquel desierto se encontraba por ningún lado. En eso, a lo lejos comencé a divisar una figura familiar. Cuando se acercó miré que era Joan. Aunque había algo extraño, Joan estaba con la mirada perdida, y parecía que su barba y pelo hubieran crecido. Su ropa se miraba ya muy gastada, sucia y vieja. Miraba en todas direcciones y se mordía las uñas. Joan, ¿qué ha pasado? ¿Sabes dónde está Jorge? ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Joan se quedó mirándome extrañado, como si no comprendiera muy bien de lo que le hablaba, hasta que al fin habló. Yo creí que Jorge estaba contigo, creí que después de todo este tiempo al fin habían venido a rescatarme. ¿De qué hablas, Joan? Apenas ayer llegamos a este desierto, alguien debió tratar de asaltarnos y me golpearon con una piedra, y ve tú a saber dónde estará Jorge, quizá hasta lo habrán secuestrado. Amigo, tienes que escucharme, hay algo terriblemente mal con este lugar. No sé cuánto llevo aquí, he caminado kilómetros y kilómetros en todas direcciones, este desierto parece simplemente no tener fin. Joan decía estas palabras mientras se ponía cada vez más histérico, y cayó al suelo en posición fetal llorando como un niño. Lo levanté y lo sacudí para hacerlo entrar en razón. Luego saqué mi vieja brújula, pero esta parecía ya no funcionar, solo daba vueltas en todas direcciones, así que solo atiné a decirle a Joan que tratáramos de ir a algún lugar alto para ubicarnos, pero solo había desierto en todas direcciones, así que solo anduvimos sin rumbo tratando de encontrar a Jorge. Oh,
un poco de agua, estaba sediento y el calor quemaba nuestra piel. Entre más avanzábamos por aquel lugar más me daba cuenta de que ya no reconocía ni siquiera las plantas que por ahí encontrábamos. Yo tenía conocimientos de botánica y había leído varios libros, pero no podía reconocer ni siquiera alguna de las plantas que nos topábamos. Entre más caminábamos el paisaje se volvía más y más llano y desolado, todo se comenzó a tornar en un páramo desolado sin nada más que rocas y arena y alguna que otra planta reseca que parecía aferrarse con todas sus fuerzas a alguna piedra. Luego me di cuenta de otra cosa, habíamos estado caminando por lo que calculé habían sido no menos de 8 horas, pero el sol parecía no haberse movido ni un poco, seguía muy alto en el cielo, como si fuese mediodía. La sed hizo que me desplomara. Joan venía un poco más atrás, él solo seguía caminando con la cabeza agachada mirando hacia la nada y mordiéndose las uñas. Llegó hacia donde yo estaba y comenzó a dar vueltas alrededor mío sin decir nada. Comencé a perder el control y le grité: Joan, todo esto es tu culpa, seguro me habrás drogado con esos malditos cactus sin darme cuenta. Ahora yo, tú y Jorge muy probablemente estemos tan drogados que ya no sabemos ni dónde estamos. Tu aspecto y este maldito lugar, todo debe ser un mal viaje, ¿verdad? Responde. Pero Joan seguía perdido, solamente mirando hacia la nada. Al final me levanté y seguimos caminando. Luego de unos minutos divisamos a lo lejos la figura de otro hombre. Al principio creí que era Jorge, pero después de acercarnos un poco a él miramos que era en realidad un anciano. Al principio trató de huir de nosotros, pero era ya muy viejo para correr. Se hincó y nos rogó que no le hiciéramos daño. El hombre vestía un traje negro, camisa blanca y zapatos de vestir. Parecía que acabase de salir de alguna reunión de algún tipo. Era delgado, calvo y ojeroso. Le dije que se levantara y que solo queríamos saber la forma de salir de ese lugar. El hombre se levantó tembloroso y comenzó a hablarnos. No hay salida de este lugar, no tengo idea de cuánto tiempo he estado recorriendo este desierto, estaba aquí por negocios, yo y mi familia decidimos bajar del auto para mirar el paisaje, nos adentramos un poco en el desierto y, no sé en qué momento los perdí. De repente cuando volteé a buscarlos estaba solo en este maldito páramo, solo sé que he estado caminando y el sol jamás se ha metido, ha estado ahí arriba en el cielo en todo este tiempo, no sé por qué no he muerto, no he probado comida ni agua y a pesar de que siento que muero de sed, mi cuerpo simplemente continúa, es como si este maldito lugar no quisiese dejarme ir, casi siento como si se divirtiera al mirarme vagar sin rumbo por este páramo, como si gozara con mi desesperación. ¿De qué habla anciano? Seguramente también habrá probado de los cactus que el idiota de mi amigo corto del suelo. Levántese y sigamos caminando, que más, que seguro estoy que pronto encontraremos algún camino, ¿saben? En ese momento no le di importancia. Pero aquel anciano sacaba de vez en cuando de su bolsillo algo que no reconocí en aquel momento ya que jamás los había visto, pero ahora estoy seguro que era un teléfono celular. Lo revisaba a cada rato como tratando de encenderlo. Caminamos no sé por cuánto tiempo, y comencé a darme cuenta de que lo que nos estaba pasando no era ningún mal viaje. En efecto, llevábamos horas, días quizá caminando sin rumbo por aquel páramo. El sol no se movía, la sed y el cansancio parecían reclamar nuestros cuerpos, pero por alguna extraña razón seguíamos caminando. Fue cuando caminábamos por entre un arroyo seco que comenzamos a escuchar unos extraños aullidos, como coyotes aullándole a la luna, pero en gran número y estaban muy cerca de nosotros. Cuando volteamos hacia detrás nos dimos cuenta que una manada de unos 10 individuos corrían hacia nosotros a toda velocidad. Eran seres humanoides muy flacos y encorvados, de extremidades largas y grotescas, eran casi lampiños en su totalidad a excepción de unos pocos pelos lacios y grasosos que caían de sus cabezas. Tenían los ojos tapados con una especie de vendas de cuero quizá para protegerse del sol, sus bocas eran solo un orificio negro y reseco sin labios. Estas cosas venían aullando a toda velocidad hacia nosotros. Me quedé atontado mirándolos y no me di cuenta que Joan y el viejo me habían dejado ahí y habían empezado a correr despavoridos. La verdad es que no me costó mucho dejar atrás al viejo, no supe qué más hacer, estaba tan aterrado en ese momento que solo lo dejé atrás. Para cuando volteé esas cosas ya estaban encima suyo, lo despedazaban con el salvajismo más brutal que hubiera visto, engullían su carne mientras entraban en un extraño frenesí. Seguí corriendo ya sin mirar atrás. Cuando ya estaba lo suficientemente alejado, no pude encontrar a Joan por ninguna parte, no supe qué dirección habría tomado, pero tenía miedo de llamarlo ya que no quería atraer a esas cosas, así que solo seguí caminando para alejarme de aquellos seres lo más que pudiese. Seguí recorriendo esos páramos pedregosos sin descanso, sin nada más que el sol encima de mí, de vez en cuando me tumbaba en alguna sombra.
proyectada por alguna roca, pero al poco tiempo comenzaba a escuchar aquellos infernales aullidos de los hombres salvajes, acercándose cada vez más a mí. No podía parar más allá de unos cuantos minutos. Fue luego de escalar una colina que escuché algo inconfundible. Eran balas, el sonido de balas a lo lejos. En cualquier otra ocasión habría huido hacia otra dirección al escuchar armas de fuego, pero en ese momento sonó como música en mis oídos. En la lejanía, a unos cuantos kilómetros, divisé un par de hombres los cuales disparaban contra lo que parecía ser un grupo de aquellos monstruos como los que nos habían atacado. Luego de unos instantes las balas ahuyentaron a aquellas cosas dejando atrás a uno herido. Bajé la colina corriendo para acercarme a aquellas personas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando vi que uno de esos dos hombres era Jorge? Los dos me apuntaron al mirar que me acercaba. Jorge tardó unos instantes en reconocerme, y de hecho yo también dudé al principio si realmente era él. Parecía como si hubiesen pasado 10 años sobre él. Se veía viejo, con la barba muy crecida y descuidada. Luego de ver que era yo, bajaron las armas y se acercó abrazándome. De inmediato me invitó a beber licor. Creí que estabas muerto, me dijo. ¿Cómo es que sobreviviste? Aquella noche cuando llegamos hasta aquí esas cosas nos atacaron, a ti te derribaron. Traté de hacerte reaccionar, pero realmente parecía que hubieras muerto de aquella pedrada en la cabeza. Joan y yo corrimos entre el desierto, pero al final nos separamos. He vagado por este desierto desde entonces. Él es Raúl, me encontré con él justo en este lugar. Raúl se presentó, me dijo que era un revolucionario, que hasta hace algún tiempo había estado peleando contra el ejército federal. Iban perdiendo y él y su grupo decidieron venir a esconderse entre el desierto. Luego todos ellos quedaron capturados aquí y poco a poco fueron devorados por los comehombres, hasta que solo quedó él. Luego de esto se había encontrado con Jorge. Según él era el año 1916. Su ropa, apariencia y forma de hablar parecían dar fe de que todo lo que decía era verdad, aunque para este punto ya nada parecía sorprenderme en lo más mínimo. Jorge me preguntó por Joan, así que le conté sobre lo sucedido más atrás y de que de nuevo lo había perdido, aunque al tampoco parecía importarle ya demasiado. Solo suspiró mirando hacia la nada y le dio un gran sorbo a la botella de licor que tenía entre las manos. Luego siguió hablándome. ¿Sabes? Es justo aquí debajo en donde de vez en cuando nos arrojan algo. ¿Arrojar? ¿Quién es? ¿A quién te refieres, Jorge? A quien sea que nos puso en este muladar. No sé quién o que sea, pero estoy seguro que nos tiene aquí como sus mascotas. Entonces, ¿no tienen idea de dónde nos encontramos? No, mi amigo, lo siento, pero una cosa es segura, estamos muy lejos de nuestra casa. Por lo que he investigado, esto más parece ser una especie de hábitat prediseñado para albergar uno que otro huésped. Ni siquiera creo que eso que brilla allá arriba sea el sol realmente. Ve tú a saber para qué nos quieran aquí. Quizá nos estudian, quizá les gusta observarnos, o quizá solo están divirtiéndose y nosotros somos algo así como su enfermiza obra de teatro. ¿Pero qué te hace pensar que algo nos observa? Lo he visto, de vez en cuando bajan en esas cosas luminosas, vienen y arrojan alguna cosa, licor, armas, balas, aunque jamás arrojan comida, ni agua. Siento hambre y sed. En todo momento, a veces siento como si ya fuese a morir, pero al final solo sigo aquí. Dime, ¿tú tienes idea de cuánto tiempo llevamos aquí? No, no lo sé, es imposible saber cuando el sol no se mueve, ¿sabes? Creo que solo están probándonos, prueban hasta dónde podemos llegar sin volvernos locos, quieren ver cuánto podemos soportar hasta que el hambre y la sed acaben con la poca cordura que nos queda y acabemos como ese desgraciado, dijo Jorge mientras señalaba a la criatura que habían ultimado hacía un rato. ¿Por qué no te acercas y le echas un vistazo al comehombres? Mira lo que realmente es. Hice justo lo que Jorge decía, me acerqué a aquella desdichada criatura. Su piel era de un amarillo pajizo, llena de llagas y quemaduras por el sol, era flaco hasta el más grotesco extremo, su boca estaba reseca, con los labios retraídos y casi inexistentes, le quedaban unos cuantos dientes. Luego levanté un poco la venda que tapaba sus ojos, estaban totalmente quemados por el sol, y noté que aún llevaba restos de ropa pegados a algunas zonas de la piel, como si la ropa y la piel se hubieran adherido. Entonces esta cosa es sí, es un humano, o mejor dicho, fue un humano. Vete a saber cuánto tiempo habrá estado vagando en este lugar, cientos, quizá miles de años, completamente perdido por el hambre y la sed, guiándose ya solo por el olfato y oído, buscando desesperado cualquier cosa para llevarse a la boca, un despojo sin conciencia, sin nada más que locura e instinto. El tiempo que estuve en ese lugar con Jorge y Raúl presencié las cosas más horribles de todo aquel infernal viaje. Jorge cada vez se iba rindiendo más
a sus impulsos, dedicándose él y Raúl solo a beber el licor que tenían o a disparar las armas, a veces contra el viento gritando sandeces en contra de aquellos que nos tenían cautivos en aquel lugar, a veces contra los comehombres, a veces contra otros viajeros que se cruzaban con nosotros. De vez en cuando llegaba gente ya no sé de qué épocas o lugares, algunos venían de épocas muy anteriores a la nuestra, algunos quizá de futuros distantes. Algunos incluso parecían provenir de otros lugares tan distantes como Asia o África. Jorge y Raúl ya solo se dedicaban a asesinar y a saquear a cualquiera que se cruzase con nosotros, y cuando eran mujeres las que tenían la desgracia de llegar hasta donde estábamos, su destino era aún peor. Poco a poco fui desconociendo a mi amigo. También durante este tiempo vi durante no pocas ocasiones a aquellas extrañas luces que de vez en cuando bajaban del cielo, se quedaban girando alrededor nuestro, como inspeccionando nuestro estado, luego dejaban caer objetos en el suelo los cuales podían ser de cualquier naturaleza, desde juguetes, utensilios de cocina, licor o armamento. Parecían querer observar de qué manera interactuábamos con tales objetos, y como decía Jorge, dejaban de todo menos comida o agua. Como sea, la estancia en ese lugar se volvía cada vez más y más insoportable. Llegamos al punto de dejar de comunicarnos con palabras, simples gruñidos o gesticulaciones nos bastaban para comunicarnos. Las últimas veces que escuché a Jorge hablar me decía que se sentía ahora muy a gusto en aquel lugar, decía que ahí podía ser él realmente sin contenerse, que ahí en esa tierra salvaje, realmente creía haber encontrado su lugar. ¿Sabes, amigo? Lo único malo de este lugar es esta maldita hambre y sed que no cesan ni por un momento. Ja. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que este licor solo hace que me dé más sed, pero aún así no puedo dejar de beberlo. Es como si esperase que después de tanto beberlo se fuese a convertir en agua, me decía Jorge mientras se carcajeaba y bebía de aquella botella de licor amargo. Las cosas siguieron de esta manera hasta que un día Jorge y Raúl se pusieron a discutir por una botella. La discusión escaló en poco tiempo a la confrontación física, terminando con Jorge aplastándole la cabeza a Raúl con una roca hasta que no quedó nada por aplastar. Poco tiempo después de eso me fui de ese lugar, dejando al que hubiese sido mi amigo. Estaba convertido ya más en un animal que en un hombre. Había comenzado a recurrir al canibalismo con los desafortunados que se nos llegaron a cruzar. Para mí estaba más que claro el destino que le quedaba y sabía que era solo cuestión de tiempo para que el hambre y la sed consumieran su razón por completo. Incluso yo ya empezaba a perder la razón a ratos, no sabiendo qué cosa era real y qué no, o si estaba despierto siquiera. Un día simplemente comencé a caminar sin rumbo. Los comehombres u otros viajeros ya ni siquiera me importaban. Sabía que fuese como fuere, ser devorado o una bala eran los únicos boletos de salida de aquel lugar. Era imposible saber cuánto tiempo había estado ahí, pero también me quedaba claro que había sido mucho tiempo, más tiempo del que había pasado vivo en aquel otro mundo del que provenía, décadas, o cientos de años, no lo sé. Para este punto ya todo se había tornado en un gigantesco valle de arena blanca. Recorrí ese lugar hasta que los pies me sangraron. Solo sé que el sol no se movía, estaba ahí arriba, ardiendo sin parar, no había sombra alguna, no había agua, no había rocas o colinas siquiera, ya no había nada, ni siquiera comehombres, ni luces bajando del cielo, solo aquel inmenso valle blanco que se extendía en todas direcciones, hasta que a lo lejos miré una pequeña figura sentada en la arena. Era un niño con sombrero de palma y ropa de manta. Estaba tranquilo sentado mirando al horizonte, ahí donde se juntaba aquel cielo azul sin nubes con el suelo reseco. Me senté al lado de él y pasó un largo rato hasta que pude decir una palabra. ¿También estás perdido aquí, niño? ¿Sabes dónde estamos? No, nadie lo sabe, nadie sabe dónde realmente está este lugar. ¿Sabes cuánto llevas aquí? ¿Cómo saberlo? Podrían ser días o años. El niño respondía a mis preguntas con la más absoluta calma, como si no le importase que estuviéramos en la misma mitad de la nada. Dime, niño, ¿tú tienes idea de cómo salir de aquí? No, a decir verdad no lo sé, solo sé que a esas cosas de allá arriba parece entretenerlos el ver cómo nos matamos los unos a los otros, es como su juego favorito. Yo simplemente he decidido no darles más el gusto de verme vagar desesperado. Me he quedado aquí sentado a esperar, aunque a decir verdad no sé qué estoy esperando, ni me interesa. Si quieren matarme está bien, si me dejan salir o me dejan aquí, francamente ya me da igual. Dime, ¿ya viste lo hermoso que se ve el horizonte? Al principio no supe qué decirle, me quedé nuevamente mirando a la nada hasta que nuevamente pude hablar. Tienes razón, niño, ese cielo se mira hermoso.
Me quedé ahí sentado mirando al horizonte, había perdido toda esperanza, ya me daba igual lo que pasase, me daba igual si salía de aquel lugar o si me asesinaban, olvidé dónde estaba, olvidé por qué había llegado ahí en primer lugar, olvidé hasta quién era, solo estaba aquel silencio absoluto, de pronto solo hubo paz y poco a poco me fui quedando dormido, cosa que no había hecho en mucho tiempo, desperté por la mañana en el mismo lugar donde todo había comenzado, esta vez no me costó mucho hallar el pueblo, mi mente estaba lúcida otra vez. Fui a la estación de policía donde me tomaron por un drogadicto loco, pocos días después hallaron el cuerpo de Joan cerca de la zona, estaba completamente destrozado, como si una jauría de lobos lo hubieran devorado con el más absoluto sadismo, pero de Jorge no hallaron ni rastros y solo se dijo que muy probablemente habían muerto por sobredosis de sustancias y que los animales del desierto habían acabado con sus restos, ni siquiera me molesté en contarles mi versión ya incluso yo mismo a veces creo que quizá Joan realmente nos drogó aquella noche y todo fue una alucinación, ¿cómo diablos saberlo? ¿Cómo saber si realmente estoy aquí o sigo sentado en aquel valle junto al niño con la mente ya perdida?